y os doy la bienvenida a esta primera mesa de las Jornadas Bibliosalud 2023. El título de esta mesa es Advocacy y las bibliotecas de ciencias de la salud, un debate colectivo para afrontar nuevos retos. Y como veis, el título pues, está directamente relacionado con el lema de las jornadas: motívate, implícate y actúa. Y el objetivo de esta mesa, pues básicamente es eso, ¿no? Es conocer de primera mano las problemáticas y necesidades que tenemos las bibliotecas de ciencias de la salud a día de hoy y ver de qué manera, de forma colectiva y organizándonos, podemos de alguna forma revertir o mejorar estas situaciones o ser parte activa en la toma de decisiones cuando tiene que ver a cambios que se realizan en todas las bibliotecas. Y para hablar en esta mesa pues tenemos con nosotras a Sara Martínez Cárdama, que es diplomada en Biblioteconomía y Documentación y también licenciada en Documentación y doctora en Documentación. Trabaja como profesora titular en el Departamento de Biblioteconomía de la Universidad Carlos III de Madrid y también es la vicedecana del título Gestión de la Información y Contenidos Digitales. Ella tiene mucha experiencia en el ámbito de la investigación y la publicación, tanto a nivel nacional como a nivel internacional. Y en temas asociativos, pues ella forma parte como officer de la Teaching and Knowledge Exchange de la red de excelencia iSchools, que es una red que sirve para compartir conocimiento, cooperación y colaborar. Y luego también forma parte del grupo de trabajo de la Building a Strong Library and Information Science, que es una sección de la Education and Training de la IFLA. Y, a su vez, en España es miembro de la Junta Directiva de SEDIC y ha creado un grupo de trabajo sobre advocacy e incidencia política. Y también ha colaborado en la realización del informe sobre la percepción social que hay de los profesionales que gestionamos información. Yo creo que va a ser una gran ponente. Yo además hace un par de años hice un curso de advocacy con ella y creo que tiene muchas cosas interesantes que contarnos. Y bueno, antes de darla paso, pues me gustaría dar las gracias. Esta intentaba ser una mesa colaborativa y participativa, entonces me gustaría dar las gracias a las 8 personas que nos han enviado vídeos y que han hecho el esfuerzo, ¿no? Bueno, que sabemos lo difícil que es salir, ¿no? Pero bueno, que han hecho el esfuerzo de grabarlo y participar, ¿no? No vamos a tener en cuenta que todas lo hemos hecho, ¿no? Ni la calidad ni la forma, sino el contenido, porque nos importa lo que digáis. Y bueno, aunque en principio el envío se hace a una petición concreta y se da implícito el consentimiento, pues bueno, yo hago aquí una pequeña incisión que si alguien se puede sentir incómodo proyectándolo para que veamos para que conozcamos las opiniones, pues que nos lo podéis decir abiertamente, que no se proyectaría ese vídeo. Así que es vuestro momento. Vale. Como las bodas. No sintáis que hay confianza. Bueno, pues entonces, sin más, pues le doy paso a Sara. Bueno, muchas gracias, Noelia, por la presentación. Muchas gracias por la bienvenida, por la invitación y por abordar este tema con esta palabra tan rara en inglés que vamos a tratar de desentrañar hoy aquí. Y nada, de mi parte muy agradecida por la bienvenida y por estar aquí con todos ustedes. Lleva por título, por tanto, Advocacy y Bibliotecas en Salud, debate colectivo, porque se plantea desde la colectividad. Y precisamente aquí estáis reflejados en la autoría toda la gente que ha colaborado. No he puesto nombres y apellidos, nuevamente por el tema de datos porque esto se ha realizado también partiendo de vuestros vídeos como eje fundamental, vuestros vídeos de todos los profesionales bibliotecarios en ciencias de la salud. ¿Para pasar? El pasador. Es verdad. Yo digo porque mejor que pase yo, ¿no? Bueno, porque estaba ahí. Vale. Vale, que estaba ahí. Digo, para no molestar a nadie. Vale. Muchas gracias. Dale, vale. Perfecto, muchas gracias. Por tanto, el camino de esta horita larga, será a partir de un poco un concepto teórico de la advocacy, qué es y qué no es, de lo que se considera activismo, nuestro valor, porque la advocacy tiene que ver con el valor y cómo nos vemos y cómo nos ven, que eso es la parte importante también, y luego la relación de las bibliotecas con la política, brevemente, ¿no? El eje, nuevamente, de la ponencia será vuestros vídeos,
sobre estos temas de los que se ha preguntado, y luego ya incidiremos directamente en acciones, elementos que podéis o que pueden las bibliotecas en ciencias de la salud aplicar. Es verdad que yo llego al advocacy desde el tratamiento de bibliotecas públicas, desde el empoderamiento de bibliotecas públicas. Es verdad que es donde más se ha abordado, pero no significa, hemos traído ejemplos aquí muy significativos de casos de bibliotecarios en salud. Quiero decir que es una técnica que puede aplicarse a cualquier tipo de institución. Yo siempre empiezo con esta imagen, cualquier curso, cualquier taller, ¿no? Es una imagen que es de 2011, de las movilizaciones contra la crisis, ¿no? En Wall Street, Occupy Wall Street. Y dice así, sabes que las cosas empiezan a ir mal o están complicadas cuando los bibliotecarios empiezan a manifestarse. ¿Por qué? Pues porque yo como bibliotecaria, aunque soy profesora, ¿no? Pero me considero bibliotecaria de corazón y de formación, es verdad que somos una profesión que tiende un poco pues, a la neutralidad, a una profesión tranquila, ¿no? Una profesión... es la fama, ¿no? Es la fama, un poco el imaginario común, quizá. Entonces, bueno, siguiente diapositiva. Digo, ¿qué vemos aquí? Pues esto es el ejemplo de advocacy que os trato de traer hoy. Son dos ejemplos, uno de la colaboración de ALA, de la Asociación de Bibliotecas de Estados Unidos, con profesionales con la Asociación de Bibliotecas de Salud, en un programa de lo que le llaman Health Literacy o alfabetización en salud. Es decir, abrir y colaborar tanto bibliotecarios de salud como bibliotecas públicas, promoviendo la generación de comunidades sostenibles. Y bajo el lema las bibliotecas transforman, bueno, pues tratando de abordar cuestiones tan importantes como la desinformación en salud para toda la ciudadanía, que creo que ahí son ustedes clave, ¿no? Como profesionales. Y el primero, el A Million of Decisions, lo veremos también luego un poquito, es un ejemplo de CILIP, viene del Reino Unido, una colaboración específica de bibliotecarios clínicos, de bibliotecarios especialistas, con también el Sistema Nacional de Salud para abordar la visibilidad de estos profesionales. Se creó un hashtag que era 1 millón de decisiones, de cómo las decisiones que se toman basado en la información científica, basada en la biblioteca y en el apoyo bibliotecario, ayudan a mejorar la salud de los individuos, ¿no? ¿Y qué vemos aquí? Pues vemos alianzas, vemos valores y vemos muchas cuestiones asociadas con el marketing. Y todo eso es advocacy. Nuevamente, yo soy muy conceptual, entonces, bueno, he traído un poco el concepto, porque es verdad que a mí no me gusta usar anglicismos, pero es que no hay ninguna traducción exacta de advocacy en español. Se puede hablar de activismo, pero no es exactamente lo mismo. Activismo es, bueno, la acción social con carácter público. Sin embargo, en diccionarios de lengua inglesa encontramos, y en la raíz latina, ¿no?, de advocar, encontramos quizá el significado real. Es apoyar de una manera pública una idea. Eso es lo que es el advocacy, interceder por alguien. Porque vamos a ver que interceder tiene mucho que ver. Hay más elementos que nosotros mismos en el advocacy, que nosotros mismos como profesionales, ¿vale? Es llevar un tema a una agenda política, intentar una agenda política y social, intentar incluir un tema y construir un apoyo a ese tema. Vamos a ver que muchas iniciativas que han tenido la raíz en el activismo bibliotecario le ha faltado un clima de apoyo detrás. Por eso luego han fallecido, quizá por eso, ¿no? Entonces, no es solo apoyar puntualmente, no es solo una acción espontánea, sino es generar un clima de opinión, ¿vale? Y, como decimos, bueno, pues es un trabajo de fondo. De hecho, yo en todos los talleres, en todos los cursos, en SEDIC, insisto en que esta cuestión está muy asociada con la planificación, más que con la protesta o más que con el activismo, es con la planificación de nuestros propios centros, ¿no? Es un proceso social complejo y es verdad que se asocia en un principio a la lucha por derechos civiles, ¿no? Si vemos advocacy, pues está muy asociado a estos movimientos. Pero implica eso, guiar a una comunidad hacia un tema, hacia un asunto de interés y tratar de influir en los agentes de decisión, que son quienes toman las leyes, legisladores, etc. ¿Qué no es? Existe una serie de mitos, ¿no?, al abordar estas cuestiones. Uno es su vinculación con el lobismo. La palabra lobby, en general, no sé a ustedes, pero tiene a veces una connotación un poco negativa en España. No solo es lobby,
o no es lobby. No es solo realizar protestas, no es solo manifestarse ante algo, no es solo oposición, no solo es buscar fondos, que muchas veces se asocia al fundraising o a este hecho. Y otra tendencia es que, bueno, que esto es demasiado complejo y requiere mucha financiación. Y se ha visto que hay pequeñas iniciativas de advocacy potentes que han funcionado, ¿no? ¿Es algo meramente político? Bueno, es político porque evidentemente las bibliotecas son fruto de la política, ¿no? De decisiones políticas. Todo es político, pero no es solo político. Entonces, en este sentido, pues lo que venimos diciendo, ¿no? Tiene que ver con el cambio social, con dar voz a profesiones, equipos que no la tienen, pero es un acto público y debe ser transparente. Por eso vemos que en las asociaciones, en ALA lo veremos posteriormente, siempre tienen un apartado de advocacy y publican transparentemente todo lo que hacen sobre esto, sus manifiestos, sus campañas, cómo monitorizan las campañas, lo hace IFLA. En España sí se realiza advocacy, sí hay acciones de FESAVID, sí hay acciones de SEDIC, de otras asociaciones, pero digamos que no está englobado en una etiqueta de esta manera que veremos posteriormente, ¿no? Y de una manera, pues eso, planificada, coherente en el tiempo, permanente en el tiempo. Por tanto, el advocacy sería lo que engloba, el concepto de advocacy sería lo que engloba esta figura. Sería algo de lobismo, sería marketing, sería presencia en los medios y sería relaciones. De hecho, la palabra relaciones y coaliciones, creación de comunidad, red, networking, son las palabras claves. El advocacy va de la construcción de esas alianzas. Relación directa tiene con el marketing. De hecho, en los cursos de formación de advocacy, en todo el material de las asociaciones profesionales, hay mucha incidencia de cómo los mecanismos de persuasión. Desde el marketing más profundo, aquí está la obra de Cialdini, que yo recomiendo y enseño a mis alumnos, que son los mecanismos de la psicología de la persuasión, cómo convencer. Esto lo utilizan desde influencers a empresas, etcétera. Pues, para las ventas, el compromiso, la aprobación social, la empatía, estas cuestiones reflejadas a campañas en bibliotecas se utilizan, ¿no? Entonces, pues, hay en esta relación de advocacy, hay gente que nos puede ayudar en el camino, ¿no? Los que ahora se llaman los influencers, una palabra un poco controvertida, ¿no? Pero los advocates son gente que nos ayuda a ese propósito, que son fieles a nuestra idea, a nuestra institución, y esa recomendación se produce en el tiempo. Eso lo hemos visto con el marketing de la recomendación en cualquier red social, ¿no? Entonces, aquí he traído esta campaña que siempre me gusta traer, que es la campaña de RID de ALA, una campaña de promoción de lectura en bibliotecas públicas que utiliza anualmente figuras públicas, pues desde David Bowie, lleva desde los años 80, creo, la campaña, hasta Yoda, hasta Britney Spears. Quiere decir, utilizan aliados para su mensaje. Esos aliados pueden ser de nuestro ámbito o no. Hay que traspasar fronteras. En el advocacy se habla de no solo tener influencia en nuestro entorno. Eso es una de las cuestiones que veremos luego. No solo tener influencia en nuestro ámbito de acción, sino traspasar. Entonces, el poder de tener aliados en el camino es importante. Advocacy habla de valor y percepción. ¿Qué somos, cómo nos vemos y cómo nos ven? Y la segunda pregunta es delicada, porque nosotros tenemos muy claro nuestros valores, nuestra importancia, pero hay que transmitirla y la importancia social no es igual para un colectivo que para otro. Entonces, bueno, de valores se habla mucho en advocacy, se estudia mucho en cómo, he traído aquí una referencia, en cómo poder revalorizar, quiero decir, o poner de manera pública los valores tradicionales que han existido siempre, ¿no? En acciones concretas. Resumiendo un poquito, ¿no? ¿Qué es este advocacy o este tipo de activismo? Es un movimiento social, tiene que implicar a varios actores, es un movimiento de defensa pública, está organizado siempre en función de objetivos y relacionado con la planificación de la institución, es un esfuerzo continuo, no
no nace de la espontaneidad. Y ese es uno de los problemas que se han detectado en España y en otros países de iniciativas de este tipo, ¿no? Que han nacido de la espontaneidad, que están muy bien, pero no han fructificado en el tiempo, ¿no? Y comienza con este proceso de autoconocimiento. Aquí están nuestros valores, desde 2000 años atrás. Los valores están ahí, son atemporales, nosotros lo sabemos. Van a ser independientemente de cambios económicos, sociales. Pero una campaña buena de advocacy tiene que responder a esto, ¿no? ¿Y cuál es el problema? El problema es que estos valores fundacionales, que yo he resumido en esta infografía, que tiene cualquier biblioteca, cualquier archivo, cualquier unidad de información, como son el apoyo a cuestiones como la libertad, la igualdad, la custodia, la historia, la memoria democrática, la vocación de servicio. Estos valores que están ahí y que sabemos todos, pues están siendo permanentemente atacados y ponen en la diana, me gustaría que vieran esta imagen, lo hemos visto con prohibiciones de libros, lo hemos visto en Estados Unidos y ya lo hemos visto aquí. Y ponen a los bibliotecarios en el centro de la diana. Aquí mismo, o sea, están las bibliotecas, de hecho el titular está cortado, dice las bibliotecas bajo ataque, ¿no? Quiero decir que no demos unas cosas, que no hay que dar las cosas por sentado. No hay que dar estos valores, ni su importancia hoy en día y con la polarización que existe, no hay que dar estos valores por sentado. Y hay que trabajar y seguir trabajando por ellos, ¿no? ¿Qué falla en el activismo? Bueno, he traído a este autor porque para mí es clave, es bibliotecario en la Universidad de Alicante, Gallo León, que es verdad que habla mucho de bibliotecas universitarias, pero tiene varios escritos clave sobre activismo bibliotecario, sobre relaciones de bibliotecas con política, yo se lo recomiendo, y sobre una cuestión que es clave, cuando estamos debatiendo nuestra esencia constantemente, debatiendo si somos necesarios, debatiendo qué somos, debatiendo. Muchas veces cuando se cuestiona esto, hace que nuestra esencia se diluya, ¿no? ¿Cómo nos vemos y cómo nos ven? Esto es la segunda parte, quizá la más compleja, ¿no? He traído datos de estudios de percepción social. En España hay pocos estudios de percepción social sobre bibliotecas. Es decir, tenemos estadísticas, tenemos el barómetro de lectura, pero ¿con qué estadísticas tenemos? ¿Qué estadísticas recogemos? ¿Quiénes nos visitan al mes? ¿Qué estadísticas se recogen? Una de las claves del advocacy es tener datos con los que poder hacer estadísticas buenas que nos aporten inferencias con las que poder trabajar. Entonces, estos son estudios elaborados por OCLC, con el Pew Research Center, y habla de la percepción, ¿no? En general, las bibliotecas tienen buena prensa, son instituciones reconocidas, valoradas, consideradas como fuente de información fiable, y fijaos, las bibliotecas públicas, junto con, casualmente, los profesionales de salud, son en Estados Unidos los más considerados, ¿no? por las generaciones millennial y la Z. Esto es a lo que me refiero. Si somos tan relevantes, si la ciudadanía tiene esta confianza pública, este tipo de mensajes son los que no nos benefician, ¿no? Y cada X tiempo, y durante el COVID lo hemos visto, ¿no? Cómo las bibliotecas ha sido una oportunidad, el COVID, y una amenaza, ¿no? Luego lo veremos. Pero mensajes así constantemente, y no sé si ustedes lo han visto, pero generalmente seguimos necesitando bibliotecas, seguimos necesitando el espacio público de las bibliotecas. ¿Por qué si durante la pandemia ha subido la consulta es verdad, ¿no? a eBiblio o a estas plataformas digitales de lectura y se ha leído más que nunca, pues quizá poner esto entre debate, aunque generalmente luego este tipo de titulares recalcan la importancia de la biblioteca como espacio. Hacer este tipo de titulares, lo sabemos por el clickbait, nos llevan más a cuestionarnos si esto se está continuamente preguntando, ¿por qué será, no? Entonces, aquí he traído una cita de Dempsey que dice: no se da cuenta todo el mundo de que los bibliotecarios de hoy son maravillas tecnológicas que luchan contra el mal mientras defienden la premisa de la libertad y la información para todos. Aparentemente no lo hacen. Así que ten mucho miedo, porque el problema no es lo que tú consideres de ti mismo, es la percepción social, ¿no?
Y tenemos casos de movilización realmente y de cierres de bibliotecas. He traído el de Reino Unido solo por ilustrar cómo ha habido una desmantelación de los servicios públicos de lectura en las últimas décadas, ¿no? Por tanto, hay percepciones y hay que luchar contra esas percepciones. Y por eso surgen los manuales de advocacy, por eso surge el trabajo de advocacy, para reforzar lo que somos y para que los demás lo puedan ver, ¿no? Entonces, lo que hacen estos manuales, lo que hace el trabajo de estas instituciones es adelantarse. Y tener respuesta, es como un comodín, ¿no? Tener respuesta para preguntas así: ¿por qué son necesarias las bibliotecas si todo se puede acceder en Internet? ¿Por qué se invierte tanto dinero? Este tipo de cuestiones que para nosotros, los que estamos aquí, son absurdas, pero tener respuestas. ¿Respuestas con qué? Con datos, con estadísticas, con ideas fuerza, etc. Porque de percepciones, pues seguramente han visto infografías tipo así, no es como lo que realmente hacemos, es lo que realmente ven mucha gente de nosotros. Y esa es la idea que pues, hay que hacer llegar. En el advocacy, esto no lo digo, no es mi afirmación, lo dicen autores, hay afirmaciones que no funcionan. Y una de ellas es la idea del amor, ¿no? Entonces, este autor dice que el amor no es suficiente. Cuando las campañas de bibliotecas insisten en el amor, en cuestiones como un poco naif, pues hay autores que dicen que este tipo de mensajes no calan, que lo que hay que hacer es hablar de impacto real, ¿no? Y aquí sí que hay un consenso de datos en que, en general, un consenso en que faltan datos, faltan estadísticas sobre esta percepción social. Yo he dirigido ahora un TFM sobre percepción social en la generación Z de usuarios y de no usuarios de bibliotecas. Y casualmente los no usuarios, la gente que nos ha dejado por el camino, son quienes nos dan muchos elementos de valor. Entonces, por eso digo, las estadísticas oficiales, el barómetro de lectura, pues a veces se nos queda corto, ¿no? Para reflejar realmente el grado de penetración de nuestros servicios. Ha habido ha habido informes, ha habido documentos muy relevantes y investigaciones muy relevantes sobre el cálculo del valor económico y social, ¿no? Aquí tenemos el informe de FESAVID. FESAVID calcula este retorno, cuánto supone cada euro que se invierte en una biblioteca y cuánto supone para el ciudadano. Es triste tener que hacer este tipo de estudios, ¿no? Porque el valor está ahí. Pero este tipo de estudios son potentes para quienes toman las decisiones finalmente. Es decir, cada euro invertido en este punto tiene un retorno de otro. Siguiendo con el estudio, hay calculadoras de ROI, este es del impacto socioeconómico de bibliotecas en Navarra. Creo que este tipo de estudios son de verdad muy, muy interesantes, ¿no? Y nos da idea de lo que el ciudadano gasta y lo que el ciudadano se lleva. Creo que este tipo de estudios podría ser, por ejemplo, relevante en los profesionales de salud, ¿no? Cada euro invertido en cada cuestión, cada euro invertido en cada artículo, ¿qué retorna a la institución como investigación, como decisiones clínicas, etcétera, ¿no? Otra cuestión son trabajar con los datos, ¿no? En esto pues, os he traído en este material preparatorio que hacen las instituciones. Esto es un ejemplo de los quotable facts de ALA. ALA lo que hace es asemejar, que también es un poco así, asemejar con cosas cotidianas las decisiones económicas en las bibliotecas, ¿no? Entonces, pues lo compara con el precio de la gasolina, las suscripciones a revistas, ¿no? Pues imagínate que si la gasolina hubiese subido tanto como han subido las suscripciones a revistas, sería tanto. Esto es potente, simple, ¿no? y a veces también es un poco, ¿no? Compararlo con aperitivos, pues, pero bueno, es una manera sencilla de que un ciudadano de a pie, que no pertenece a nuestro área, a nuestro círculo profesional, conozca que el retorno es muy positivo lo que recibimos a lo que aportamos en general en cualquier de la biblioteca y su papel. Siguiendo con percepciones, como decíamos, el advocacy no tiene por objetivo tener más usuarios. Eso no es el objetivo de estas campañas. Es tener influencia en los agentes de decisión, es decir, en poder en quien decide sobre nosotros.
Nosotros tenemos nuestros usuarios y generalmente las actividades, yo por lo que he investigado, se focalizan y los datos se focalizan en ellos. Pero en una campaña de advocacy hay que recoger todas las voces, las de no usuarios y las que también se consideran ex-usuarios, es decir, por qué nos han abandonado, o las que opositores, yo no querría decir opositores, ¿no? Pero bueno, quienes están en contra. Precisamente a ellos son los que también hay que tener en consideración. Este es un artículo publicado en EPI, de los pocos que yo he visto que se focaliza en esas personas, la biblioteca pública vista por no usuarios. Y da realmente muchas consideraciones sobre por qué unas personas que se consideraban usuarias nos han abandonado, o nos han abandonado temporalmente, ¿no? Porque la biblioteca pública, pues, por ejemplo, está muy asociado a la infancia, a la adolescencia, luego hay un bajón, y luego cuando se tienen niños se vuelve otra vez increíble. Pero este tipo de cuestiones se saben porque se hacen estos estudios, ¿no? Que va más allá de cuántos libros se cogen o se toman en préstamo. Este es un estudio también de percepción. Viene de Estados Unidos, que la realidad es muy distinta en cuanto a financiación y todo, pero estos estudios revelan cómo muchas veces el compromiso con las bibliotecas y su apoyo no proviene de los usuarios. Hay gente que no se considera usuaria, que está muy movilizada socialmente y a la que hay que acudir, ¿vale? En ese tipo de estudios se ve que muchas veces no se sabe de dónde provienen los fondos, en el caso, y en ciertas preguntas, tanto en varios estudios a lo largo del tiempo, se ve que las bibliotecas, que todo el mundo en general las apoya, pero a nivel de financiación, ante estas preguntas, sí están por debajo de otros servicios públicos. Por tanto, es una cuestión de visibilidad. Y aquí os he traído una obra de 2003, que se llama The Visible Librarian, que ya conecta el marketing y el advocacy. Es decir, hacernos visibles. Y es una cuestión de identidad, de habilidades comunicativas, de comunicación, que eso es clave, y de relaciones, y también de política. Entonces, bueno, decía, todos los bibliotecarios deben participar en el advocacy para su supervivencia a largo plazo. Esto ya es una declaración de 1999, y en sus instituciones como conjunto. Por tanto, no es una forma de obtener influencia y es una forma de construir relaciones. En este informe que hemos visto, sí se percibe, cuando se les pregunta a los políticos, y es algo que percibimos en el estudio que citaba Noelia del impacto social, donde había una parte, que todavía no se publicó, pero había una parte que se hizo un focus group a políticos, a personas que decidían sobre bibliotecas, que no se percibe como un colectivo que participe de manera activa o único a la hora de relacionarse con la política, ¿no? Entonces también hay una cuestión de comunicación importante que nosotros fallamos. ¿Quiénes son los aliados, ¿no? ¿Quiénes son las personas que nos pueden ayudar? Cada una de sus instituciones, esta es una escala hecha, pensada para bibliotecas públicas, cada una de sus instituciones sabe con quién puede contar. Y estos son muy variados. En general, el advocacy se centra en la colectividad, se centra en las asociaciones. Y esto es algo que también mencionaban los políticos en el estudio que os menciono. Es decir, no se percibe un colectivo. Y la única manera de penetrar en la agenda política es a través de la colectividad. Si se percibe que estamos pues desunidos, no desunidos, sino individualmente es más complicado. Entonces, las asociaciones siempre son un punto muy relevante. El asociacionismo en España tiene sus problemas y es muy voluntario y hay muy buenas asociaciones y la gente deja su tiempo personal, pero es verdad que cuesta. Por tanto, la advocacy es hablar del elefante en la habitación, en el fondo, ¿no? Hablar de esa verdad incómoda que tenemos ahí, de la que nadie quiere pues, hablar. Primero, dar por sentado nuestros valores, pero vemos que para algunos ciudadanos no lo son y hay que reconocerlo. Y yo pienso en la biblioteca pública, pero todos podemos pensar en cualquier otra institución, ¿no? Entonces, dar por sentado cuestiones nunca está bien. Faltan datos estadísticos sobre resultados concretos, faltan datos. Y en general, esto lo comentan todos los autores y la literatura consultada, es que la relación de bibliotecarios y política no es
una cuestión que nos guste, ¿no? Entonces, generalmente las campañas de advocacy, lo que comentábamos del amor, se centran en ese valor, pero ese valor no es igual para toda la ciudadanía. Vale. Hablábamos de bibliotecas y política, ¿no? Somos parte de la agenda política, somos fruto de decisiones políticas en el fondo. Y sí se ha percibido pues, una falta quizá o una neutralidad ante ciertas cuestiones que se alejan de la política. Yo nuevamente aquí les recomiendo la obra de Gallo León, donde hace un estudio de por qué en bibliotecas, la relación entre bibliotecas y política pues no es, o activismo político no es todo lo bueno que debería ser. Pero cuando hablamos de neutralidad, este concepto está bien cuando se habla de acceso a la información, de censura, este tipo de cuestiones, pero no para posicionarnos, ¿no? Y aquí es un ejemplo de ALA, por ejemplo. ALA responde muy rápido ante cualquier reto. Es una asociación, en este sentido, muy implicada en posicionarse. Quizá porque, bueno, aquí hay muchos factores a considerar, ¿no? La dependencia pública de los fondos está clara, quiero decir. Es una razón, ¿no? ¿Qué posicionamientos ha habido? Ha habido activismo bibliotecario, lo ha habido y muy bueno en España, lo hemos visto en la época de recortes, han salido a la calle, si os recordáis de la marea amarilla, del movimiento de no al préstamo de pago. Y este es un ejemplo que se saca en advocacy o en activismo como un movimiento un poco frustrado, porque es verdad que consiguió mucha atracción mediática, yo recuerdo que salió bastante en la televisión y consiguió muchas firmas de escritores, pero es un movimiento que en general se planteó mal ahora con el tiempo, porque se trataba de luchar contra una directiva europea que se tenía que aplicar. Entonces, ese no era el motivo era mejorar la financiación de las bibliotecas, no luchar contra una directiva que sabíamos que se tenía que aplicar de una manera u otra. Entonces, este es el problema de los movimientos espontáneos, que están bien y son efectivos un tiempo, pero que luego se acaban diluyendo. Entonces, resumiendo, requerimos planificación, no puede ser algo espontáneo. Generalmente, los profesionales, también hablo los profesores, nos movilizamos cuando ya hay muy poco margen de acción, cuando vemos los recortes, cuando nos van a sacar plazas, cuando ya no las van a sacar, quiero decir. Es una cosa como muy inmediata. La advocacy es algo más que movilizaciones, influencia y relaciones, abordar el falso concepto de neutralidad y defender la relevancia, ser relevantes porque lo somos, pero también parecerlo, ¿no? Pues, como la mujer, ¿no? Del César ese que decía. Es entender el valor y comunicar nuestro valor. Y aquí es donde la comunicación parece que es donde se falla más. Y todo el advocacy se incide mucho en esas técnicas, en cómo nos comunicamos con los individuos, con la sociedad. De hecho, bueno, los agentes políticos dicen que usamos un léxico muy académico, muy proveniente de la universidad, bueno, pues sí, es verdad que es el bagaje un poco, ¿no? Primero, entender el valor, y para eso pues, hay que hacer grupos de trabajo, sentarse, hacer planificación y autodiagnóstico. Para esto hay muchas herramientas, bueno, está el DAFO, hay otras herramientas de ver, y luego identificar agentes de decisión, ¿no? Los llamados stakeholders. Quienes toman las decisiones, pero también los que llamamos los influencers, es decir, quién nos puede ayudar, que no tiene por qué ser usuario, quién puede darnos voz a nosotros. En este caso fue Britney Spears con ALA. Es un ejemplo un poco, entendedme, un poco académico, pero bueno, nos ayuda a ver que para defender la biblioteca pública no hace falta solo contar con nuestros usuarios. También con los opositores, quiénes son y por qué quieren o por qué se oponen a nuestras demandas. Y los no usuarios, como decíamos, ¿no? Establecer guías de posibles conexiones, pues está prensa local, asociaciones, qué impacto queremos ver, ¿no? y qué impacto queremos obtener. Y aquí hay que definir objetivos. No se puede, los objetivos tienen que ser lo que se llama SMART, pequeños, medibles, alcanzables. No se puede pasar de 0 a 100 en nada, ¿no? Tiene que ser planificado en el tiempo y evaluable. Y luego comunicar. Y comunicar, aquí sí que es verdad que todas las asociaciones inciden mucho en técnicas de comunicación muy variadas,
que van desde la pura perspectiva marketingiana, ¿no? Del storytelling, que es una herramienta muy potente, el uso de datos, canales sociales, bajo relaciones de influencia, lo que decíamos de los principios de Cialdini, ¿no? Vale, en esta estrategia de comunicación, que es un poco lo que más los estudiosos piensan que falla, tenemos que tener en claro lo que es único y lo que nos diferencia y por qué esas prioridades son urgentes para nosotros, ¿no? He traído 3 que utilizan las principales asociaciones. La primera ya la hemos visto, ¿no? Generalmente siempre que es la de propuestas de valor sencillas, lo que le llaman quotable facts, es decir, frases o mensajes llenos de impacto, llenos de datos, de historias, que sea fácil de reproducir. Esta es de la Asociación de Canadá, pero lo ha hecho ALA y lo tiene también la Asociación de Bibliotecarios Médicos de Salud de Estados Unidos. Es como un argumentario, en el fondo es un argumentario de frases y datos preparados a priori, ¿vale? El segundo es el storytelling, y es que a todos nos gusta que nos cuenten historias desde pequeños. Entonces, los mensajes, en general en marketing, funcionan mejor si les damos forma de historia. Entonces, si utilizamos una persona real, un problema real, en general, funciona mejor si tenemos esa proximidad, ¿no? Como la biblioteca pues, ha tratado de solucionar ese problema con un dato y un eslogan. Y esto es lo que vemos aquí, es una campaña de lectura asistida con perros, ¿no? Que realiza ALA, aquí también la realizan las bibliotecas públicas. Bueno, pues cómo, si esos mensajes se focalizan siempre en un determinado usuario, en una historia concreta, en un problema, se aporta luego un dato, como vemos al final, más de 112 bibliotecas ofrecen este programa, se envuelve todo en un mensaje mucho más personal, ¿vale? Porque indudablemente cada vez más la información, sobre todo en medios sociales, tiene un componente emocional. Eso lo vemos en cualquier información, ¿no? Entonces, otra técnica pues, es la presentación, lo que llaman elevator speech. Este tipo de conversaciones rápidas como conversaciones de ascensor, ¿no? Rápidas para defender nuestro valor, nuestro mensaje de manera clara, con datos y para poder impactar, digamos, de manera directa en aquellos que queremos influenciar o obtener algún resultado, ¿no? Ese tipo de técnicas se trabajan en los cursos de advocacy, se reflexiona sobre qué mensaje, cuál es la manera de transmitir ese mensaje, etc. Y ahora, después de esta introducción en la que hemos visto un poco el concepto, quiénes son en qué se conceptualiza la advocacy, cuáles son los elementos clave, qué se requiere, los agentes de decisión y los aliados, vamos a vuestro turno, ¿no? Es decir, hemos hecho 4 preguntas. Primero, sobre el impacto e influencia de vuestras instituciones de las bibliotecas en vuestras instituciones, cuáles son los problemas, si somos activistas o no, y cuál es el papel de lo colectivo, porque la advocacy, recordemos que tiene mucho que ver con lo colectivo. Y yo preguntaba por una iniciativa que a mí me ha enamorado, que es Ayuda Biblioteca, y bueno, pues preguntaba sobre eso, si ha favorecido la colaboración o no, o la visibilidad. Entonces, bueno, los ponemos los sitios. A ver, en mi opinión, las bibliotecas en un hospital son servicios centrales importantísimas para la toma de decisiones clínicas que mejoren la calidad de vida del paciente. Son importantísimas su presencia porque permiten al profesional sanitario y al estudiante permanecer en una situación de concentración y de estudio y de preparación incluso de una consulta de un día siguiente o de un quirófano, además de su existencia virtual para poder conseguir el mayor número de recursos en formato electrónico.
Por lo tanto, las bibliotecas no solamente están reconocidísimas por los profesionales sanitarios, sino que además deben permanecer y seguir luchando por su permanencia y por llegar a todos los servicios del hospital. ¿Somos activistas? No mucho. Verdaderamente hemos estado siempre en una posición más bien sedentaria en este sentido, más que dinámica, y yo creo que, bueno, que es importante, sería importante hacer planteamientos de planes de advocacy, de activismo profesional y de activismo de cara a que los usuarios, a que conociéramos más las opiniones de los usuarios y en qué podemos mejorar en relación a sus necesidades. La biblioteca del Hospital Severo Ochoa ha trasladado las preguntas a sus usuarios. La biblioteca nos proporciona recursos virtuales que sobre todo utilizamos para la búsqueda de bibliografía, que estas referencias las utilizamos sobre todo en nuestras sesiones de servicio. También las utilizamos para publicaciones que se puedan hacer en el futuro, y también importante para fin docente, ya que en muchas ocasiones necesitamos todo lo más actualizado en contenido digital para podernos ponernos al día como profesionales que somos. Hola, Bibliosalud 2000-2023. Soy Mauro Castillo, responsable del Servicio Técnico de Atención al Cliente, Implementación y Formación de Wolters Kluwer, de Ovid. Muchísimas gracias por darme la oportunidad de participar en Bibliosalud a través de este vídeo. ¿Cuál es el impacto de las bibliotecas de la salud? Grande, enorme, y cada vez más. No solo a nivel institucional, sino a nivel de la sociedad. Hemos pasado unos últimos años marcados por la situación crítica que generó el COVID y una pandemia terrible. Sin duda alguna, la situación hubiera sido muchísimo peor sin el trabajo de las bibliotecas médicas, las bibliotecas de la salud. El trabajo bibliotecario ha sido fundamental para la mejora de la atención a los pacientes con COVID, la investigación médica en un tema totalmente desconocido. Y el milagro de la vacuna que tantas vidas ha salvado, y donde la biblioteca médica ha sido el pilar fundamental del proceso desde el principio. Si algo podemos sacar en positivo del COVID y de la terrible crisis sanitaria que todos hemos padecido, todos y todas hemos padecido, es esa llamada de atención. La necesidad, lo importante que es la inversión en bibliotecas médicas para velar y mejorar la calidad de vida de la sociedad y la salud de las personas. ¿Problemas? Pues siempre hay problemas. Google es un problema. ¿Por qué es un problema Google? Que a todos nos gusta y todos nos facilita la vida en muchos aspectos, pero tiene un lado oscuro. Y es ahí precisamente donde el trabajo de las bibliotecarias y los bibliotecarios para la correcta documentación de los recursos en base a la calidad de los contenidos, la información contrastada, reputada, revisada por pares, correctamente catalogada, es más necesario que nunca para informar fehacientemente a los usuarios, a las usuarias y a la sociedad en general. Herramientas de búsqueda precisas y avanzadas. Hemos cambiado radicalmente las bibliotecas, de no tener información a tener demasiada información. La necesidad de tener herramientas de búsqueda para poder acceder, procesar y acceder a la información que necesitamos es fundamental. Accesibilidad, visibilidad, autenticación y, como no, inteligencia artificial. Sus imprevisibles consecuencias ya a corto plazo, aquí a la vuelta de la esquina. Una vez más, la catalogación, el procesamiento de información es un reto mayúsculo para las bibliotecas de la salud. ¿De dónde viene ese contenido generado por inteligencia artificial? ¿Podemos confiar en él? ¿Se esconden otras motivaciones ocultas que no podemos poner a disposición de los usuarios, de las usuarias, etcétera? Y por lo tanto sí somos activistas, tenemos que ser activistas. La biblioteca de la salud es el garante de la información veraz. Es la vacuna, si me permitís la expresión, contra la ignorancia y la falsedad. Muchísimas gracias, un fuerte abrazo y que disfrutéis de Bibliosalud. Hola, soy Marisa Alonso, bibliotecaria del Complejo Hospitalario Universitario de Toledo. Creo que las bibliotecas de ciencias de la salud, al menos en el entorno que más conozco, que es el de los hospitales, pueden tener impacto e influencia en la medida que se comprometa con los objetivos de la institución y se integre en su día a día.
Si somos activos en la formación de residentes, si apoyamos a los que investigan y publican, si facilitamos recursos a los docentes, podemos aspirar a ser reconocidos y valorados. Posiblemente esto, y al fin y al cabo se basa mucho en establecer lazos personales con los compañeros usuarios, era más fácil de tejer en la era predigital o híbrida, cuando en la biblioteca éramos además lugares de encuentro. En demasiadas ocasiones hemos perdido esos espacios físicos que yo reivindico como necesarios, por su versatilidad y porque los usuarios demandan espacios de trabajo en condiciones para los que las bibliotecas son idóneas: tranquilidad, concentración y también encuentro. A cambio, tenemos nuevas herramientas para llegar a ellos, como nuestra presencia en redes sociales. Es un nuevo espacio de encuentro con aquellos de los usuarios que las utilizan, pero que no son todos. Creo que somos, o desde luego debemos ser, activistas en la reivindicación de nuestro papel y en la defensa de lo que podemos ofrecer a nuestra institución. Podremos tener más o menos éxito, pero que no sea por no intentarlo. Y la gran riqueza de la profesión, lo puedo decir al cabo de muchos años ya de trabajo, son los compañeros y la cooperación. Creo que lo llevamos en nuestro ADN, precisamente porque muchos estamos solos en nuestras bibliotecas. Ayuda Biblioteca nos dio visibilidad, pero sobre todo nos dio vidilla y nos enriqueció en momentos muy complicados. Hola, me llamo Noelia Álvarez Díaz y soy la bibliotecaria del Hospital Ramón y Cajal. Creo que el impacto de las bibliotecas hospitalarias en nuestras propias instituciones o en la comunidad científica es positivo. La figura de la bibliotecaria se considera necesaria e imprescindible y casi nadie la cuestiona. En cambio, creo que el impacto político que tenemos a nivel de comunidad autónoma o de Consejería de Sanidad es más bien negativo. Contamos con una serie de problemas desde hace años que venimos arrastrando, como es la reducción de espacio físico de las bibliotecas o el cierre de la misma, la no reposición de personal cuando hay jubilaciones, o en el caso de que se haga, no se repone ese personal pidiendo como requisito el grado de información y documentación. Creo que la idea obsoleta de que se piense que cualquiera puede trabajar y hacer el trabajo de responsable de biblioteca está perjudicando tanto a las bibliotecas como a la profesión. Creo que necesitamos ser activistas, aunque creo que como colectivo lo somos poco. Falta unión y poner por encima los intereses colectivos a los personales y al ego. Entonces creo que tenemos que trabajar sobre todo en eso, ¿no? Evitar acciones concretas que no son continuas en el tiempo y que a la larga no van a tener un impacto real sobre nuestra profesión, ni ahora ni en el futuro. Hola, va mi propuesta sobre problemas actuales encontrados. En mi caso, os puedo transmitir que tengo problemas o barreras o me es de difícil diálogo encontrar oportunidades de acuerdos transformativos con grandes editoriales en el ámbito de la publicación científica en salud. Sé que el mundo universitario, las bibliotecas están puestas sobre el tema, tienen acuerdos y supongo que los han alcanzado por las dimensiones y por los presupuestos que les ofrecían. Yo he llamado a varias puertas de grandes editoriales y siempre se me ha considerado un centro pequeño, aunque el volumen de publicación científica puede estar entre 700 y 800 artículos al año. Mi problema actual o mi planteamiento sería intentar ir de manera colaborativa y encontrar más centros que estuvieran interesados en la negociación y que no necesariamente fueran de la misma o comunidad autónoma o de la misma dependencia jerárquica. Hola, soy Carolina Piñín, responsable de la biblioteca del área sanitaria 4 del Servicio de Salud del Principado de Asturias. Esta biblioteca está compuesta por dos bibliotecas físicas, la biblioteca del Hospital Monte Naranco y la biblioteca del Hospital Universitario Central de Asturias, en funcionamiento desde 1964. El problema que voy a plantear es nuestra colección en papel. Actualmente no tenemos acceso a dicha colección. Esta colección está compuesta por más de 18.000 registros entre libros, revistas y otro tipo de documentos. Debido y como consecuencia de la pandemia por COVID-19, estos fondos que estaban en un almacén externo han sido empaquetados y están custodiados en una empresa externa, lo cual supone mensualmente un gasto para la biblioteca. La solución que se plantea es la unificación de la red de bibliotecas,
de todo el papel del que tenemos disponible, ya que muchas bibliotecas también tienen problemas de espacio, pero nuestros superiores no acaban de darnos un espacio físico. Si nosotros contáramos con un depósito de alrededor de 3.000 metros lineales y unificáramos la colección y unificáramos solamente un punto de servicio de obtención de documentos, la colección en papel podría estar disponible para todos nuestros usuarios y así las bibliotecas podrían ganar el espacio físico que tanto demandan nuestros superiores. ¿Y vosotros qué hacéis con vuestras colecciones en papel? Hola, soy Susana Villar, la bibliotecaria del Hospital Clínico Universitario de Valladolid. Quería compartir un problema que está muy extendido y es común a otras bibliotecas, pero que nos preocupa en Castilla y León y en concreto en mi hospital, en el clínico, es el problema del espacio físico. Hemos pasado de tener un espacio de 400 metros cuadrados más o menos y por obras del hospital nos han desplazado a una habitación, se puede decir, aunque se llama biblioteca, de 15 metros cuadrados. Es un espacio muy insuficiente para lo que requiere una biblioteca. Y otro problema que tenemos es la jubilación de algunas compañeras, en el caso de la biblioteca de Salamanca, en la que había 2 bibliotecarias y 2 auxiliares, se jubilaron, amortizaron las plazas. Y el problema mayor también es que en el nuevo hospital que se ha construido no hay un espacio físico para biblioteca. Entonces, ¿qué podemos hacer ante esta situación y cómo convencer a nuestros mandatarios de que somos necesarias? Gracias. Bueno. Pues muchísimas gracias por todas las aportaciones que son muy, muy valiosas y que reflejan la radiografía de la situación real de las bibliotecas en salud, ¿no? Aquí hemos hablado de impacto. Vamos a hacer un resumen un poco de las principales cuestiones, ¿no? El impacto en general pues es positivo, ¿no? La relevancia, los bibliotecarios son relevantes en la toma de decisiones clínicas, ¿no? Para el profesional sanitario. Se habla de impacto real, pero impacto político reducido, y esto es lo que suele ocurrir cuando se hacen campañas de advocacy, ¿no? Por ejemplo, la dificultad de abrir esas puertas o murallas y convencer, ¿no? Hay una frase de Roosevelt que decía, tenéis la razón, pero tenéis que salir a la calle y convencerme, ¿no? No sé si es literalmente así, ¿no? Pero es decir, hasta que en el fondo un grupo de presión no acciona, pues es que es muy difícil y lo hemos visto en otros tipos de movimientos asociados a bibliotecas públicas, por ejemplo. El COVID, ¿no? El COVID es un punto que a mí sí me gustaría abordar porque es verdad que pudo haber sido una oportunidad para muchas instituciones y hemos visto que ciertas iniciativas han decaído o que la situación pospandémica es peor y no se ha recuperado, ¿no? Lo que se perdió. Y la importancia del espacio. Yo creo que si hubiésemos hecho aquí un gráfico de estos de presencia, saldría el espacio como un tema... a ver, continuar, ¿no? Ah, sí, pero aquí no se ve. Que se va a apagar en 47 minutos, segundos. No es por meter presión, pero no. Segundos. Ah, vale, que había un mando. Muchas gracias. No, que si no lo tenía impreso, no pasa nada. Que se ha apagado. Ahora no. No, ahora bien. Hay una cuestión del primer vídeo que dice que ser relevante si se alinea con la estrategia y objetivos. Y esto es un poco lo que veníamos mencionando, la implicación del advocacy en la planificación estratégica. La planificación estratégica es esencial para cualquier centro, sea bibliotecario o sea de cualquier tipo. Es decir, hacia dónde vamos, cuáles son nuestros objetivos y luego verificar si los hemos cumplido. Y el espacio, ¿no? El espacio como lugar versátil y de encuentro
no solo para la colección, sino para crear influencia directa. Esto se ha perdido con las redes sociales, se ha perdido con lo digital, este tipo de encuentros. Yo creo que las relaciones interpersonales en los medios sociales son más complejas y esta influencia se puede perder, ¿no? Entonces, los problemas, nuevamente, el espacio y el espacio. Google y todo lo que supone la desintermediación, ¿no? La desintermediación de la información, que por un lado es positiva, pues ser autónomos y por otro lado perder la ayuda vital que supone bibliotecarios y bibliotecarias. Por un lado la sobreinformación, inteligencia artificial, que esta tarde tienen una mesa. Yo he añadido las decisiones post-pandemia como un poco resumen de lo que nos pasa, ¿no? Un poco lo virtual contra lo presencial. Hay cosas que ya se han quedado virtuales y no han vuelto a lo presencial. Desde mi perspectiva, el tratamiento de la advocacy no puede realizarse solo en plataformas digitales. Está muy bien, se llega a mucha más gente, pero todos sabemos que las relaciones físicas, de hecho estamos aquí todos hoy, las relaciones físicas, las relaciones interpersonales se fraguan mucho mejor de manera personal y directa. Lo que pasa es que es verdad que estamos viendo cierta reticencia, yo al menos sí en la universidad lo he ido percibiendo, cierta reticencia ya a hacer reuniones presenciales, a hacer contactos presenciales. Es como que es algo que a nivel laboral se ha quedado y ya no... Luego hay una cuestión de la negociación conjunta. Es un tema que sí hemos hablado de los acuerdos transformativos. Es verdad que las bibliotecas universitarias están amparadas en la CRUE y se ha abordado colectivamente. Y es una cuestión que es vital, ¿no? Es tener esa capacidad de negociación para tener beneficios en este sentido, ¿no? La idea obsoleta de la profesión también era un problema que alguien mencionaba, ¿no? Y la carrera profesional y la reposición. Esto es algo que afecta en general a todas las instituciones bibliotecarias, ¿no? Un centro sanitario nunca va a ser un centro sanitario si no tiene personal cualificado, ¿no? Pero una biblioteca tampoco puede ser una biblioteca si no tiene un personal cualificado. Y esto es claro. Y son decisiones políticas que hay que intentar presionar y revocar, pero está pasando. Hace poco las bibliotecas de Burgos se manifestaban pues, con lo mismo, ¿no? Una promoción interna donde no se consideraba ni la experiencia, el trabajo en bibliotecas, ni la titulación, ¿no? Entonces, eso está en la agenda. Hay un observatorio de FESAVID sobre la profesión. Creo que aquí sí hay que hacer mucho más hincapié a nivel nacional, no solo en esto, sino en ofertas de empleo que muchas veces son lamentables, ¿no? O sea, que no se ajustan a lo que debe ser nuestra profesión. Somos activistas, todos lo vemos como una necesidad, ¿no? Dicen, tenemos que ser activistas. Hay una frase que me gusta mucho también, que es que no sea por no intentarlo. Es verdad, el no ya está ahí. Que no sea por no intentarlo. Y luego la colectividad, lo que venimos hablando, pensar en el colectivo, decidir en lo colectivo y presionar en lo colectivo. Necesidad de planes conjuntos de activismo. Es verdad que tenemos asociaciones nacionales, pero creo que aquí falta en general, en el asociacionismo en España falta este tipo de planes más conjuntos. Y el papel de los colectivos, pues abordábamos esta iniciativa. Esta iniciativa fue muy bonita y surgió de la espontaneidad, por ejemplo. Es una iniciativa espontánea que revalorizó mucho la visión, yo creo, durante ese periodo. Luego ustedes en las preguntas y debate me pueden decir, ¿no? Pero a nivel externo, como sí se dio visibilidad. Y lo de la vidilla también me ha gustado mucho, ¿no? Es decir, ser parte de un colectivo no es solo... Es también las relaciones con los compañeros y compañeras, ¿no? Y esa parte de decir, bueno, nosotros somos útiles y aquí lo estamos demostrando el valor. Esto yo he visitado la web, que es verdad que está activa está estática ya desde 2021, ¿no? Porque es una iniciativa, pero sí tuvo repercusión en prensa. Sí tuvo algo de repercusión en prensa, sí se movilizó... Se publicaron artículos, recuerdo uno en EPI, colaborativo, es decir, sí tuvo un foco, ¿no? Creo que iniciativas así, que surgen de la espontaneidad, si se realizan desde la perspectiva de la advocacy, pueden tener más duración a largo plazo, ¿no?
Entonces, reflexiones. Bueno, hemos visto problemas estructurales y retos nuevos. Estructurales, la falta de financiación en todos los sectores, las jubilaciones próximas, esto nos pasa en todas las escalas de la administración, ¿no? Y la necesidad de estrategias colectivas para la interlocución. Es decir, aquí hablamos de la financiación, pero para cualquier tipo de planteamiento se negocia mejor desde el colectivo. La visibilidad institucional, es decir, la visibilidad desde dentro, pero quizá no social, ¿no? Eso alguien lo mencionaba. La delimitación del perfil profesional, esto es una cuestión también que los políticos en ese estudio que hicimos de SEDIC nos mencionaban, que a veces es un perfil profesional muy difuso para el político, no para nosotros, sino para quien toma las decisiones. Otro punto clave es la necesidad de relaciones más allá de la institución. Aquí vuelvo a la primera de las pantallas, ¿no? la iniciativa de advocacy en salud, en alfabetización en salud con bibliotecas públicas, ¿no? Esa colaboración, por ejemplo, hacia la ciudadanía. Bueno, pues ese tipo de iniciativas sí dan visibilidad. Otras cuestiones son el tiempo, la capacidad, los recursos, que obviamente, pero bueno, esto solo son ideas, ¿no? La definición colectiva de la profesión, volvemos a lo colectivo. Y luego la mejora en la divulgación y comunicación. Y esto siempre es un ítem que sale en todos los estudios de advocacy, ¿no? La comunicación bibliotecaria quizá muy ligada al mundo más académico. Y luego el COVID-19, que ya ustedes si quieren en el turno de preguntas, pues, o debate, más bien debate, si es una oportunidad o un trampantojo. Un trampantojo, en plan una ilusión. Quiero decir, si fue una oportunidad para nuestros centros, una oportunidad entendiendo como... Yo creo que el COVID, al menos en bibliotecas universitarias, sí supuso una desvinculación con el papel, con el espacio, una desvinculación con el labor profesional. Es decir, la biblioteca sigue funcionando porque la biblioteca son sus profesionales y aunque estén en casa, la biblioteca está activa y provee y nos forma y hace cursos. Y eso fue una ilusión o quizá eso lo que se perdió. Todos hemos visto bibliotecas, y ustedes me han comentado ayer, bibliotecas que se convirtieron en UCIs, en depósitos, en espacios que como no se volvió a la situación inicial. Y como todo ese valor que como profesionales de la información se tuvo en diferentes sectores, pero en el de salud sobre todo también, me decía un compañero de Ovid, ¿no? Fue clave todo lo que ustedes han hecho para continuar con la investigación científica. Si eso no ha repercutido y si fue una oportunidad perdida a nivel de reclamación o de visibilidad, ¿no? Y eso en bibliotecas públicas pasó. Un ejemplo es cómo eBiblio, por ejemplo, y la lectura digital y los sistemas de préstamo se incrementó, se visibilizó, la cultura acompañó a toda la ciudadanía. Y luego es verdad que los planes de desescalada, las bibliotecas fueron más perjudicadas que otras instituciones a la hora de abrir, a la hora de retomar servicios de manera normal. Bueno, pues si perdimos ahí un poco el tren. Y luego ya para terminar, no aburrir mucho, simplemente iniciativas, decir que estos son problemas comunes. Desde Estados Unidos, Canadá hasta Australia he revisado todas las asociaciones, tienen su apartado de advocacy. Y todos los problemas pues, son internacionales, ¿no? Las respuestas son diversas, obviamente. Este es un artículo de la Journal of Medical Library Association, de la MLA, que habla de advocacy y de cómo mejorar su estrategia de advocacy. Cuestión bastante positiva porque tienen una estrategia de advocacy buenísima. Pues primero, lo que venimos diciendo, datos y evidencias de por qué somos necesarios, qué hacemos. Ahora les enseñaré unas infografías que a golpe de visión pues nos aportan este valor. Luego hacen un análisis de las webs de las diferentes organizaciones. Este artículo de verdad es muy recomendable porque abarca varios pasos metodológicos y es muy interesante. Entonces, extrae de todas las asociaciones profesionales, de ALA, ideas para mejorar su propia campaña de advocacy. Realiza encuestas a profesionales y luego entrevistas con diferentes expertos. Este análisis que ellos realizan de las webs extrae como una serie de cuestiones clave o materiales a la hora de proporcionar una campaña de advocacy, ¿no? En primer lugar, las guías de recursos.
Lo que yo les decía, lo de los argumentarios, ¿no? Ejemplos de manifiestos. Guías de recursos con bibliografía sobre cómo revalorizar el papel de las bibliotecas en salud, porque ahora estamos hablando en salud en particular. Guías para la gestión del espacio. Ejemplos de comunicación efectiva sobre casos concretos de salud ante los gerentes de los hospitales, ante los políticos. Es decir, ejemplos de minidiscursos. Material gráfico, como infografías. Plantillas para la planificación y estrategia de advocacy. Cuando yo he realizado cursos y talleres de advocacy, generalmente los últimos ejercicios es sobre una plantilla plana, vamos a realizar una campaña y vamos a todos estos pasos ponerlos, y salen cuestiones interesantes. Al final es un poco relacionado con la planificación, el debate y la colectividad. Y sobre todo indicadores y evaluación, cómo evaluar estas técnicas, ¿no? Ejemplos, bueno, pues lo tenemos aquí a los más grandes, ¿no? La tradición en advocacy de ALA tiene décadas, ¿no? Tiene oficina de presión en el Congreso, quiere decir que tiene una capacidad de interlocución con los legisladores muy alta, ¿no? Los elementos que podemos o que nos gusta de estas organizaciones es la transparencia, ¿no? La manera pública en la que ellos reaccionan ante cualquier atentado contra la censura, ¿no? No tienen como dudas a la hora de posicionarse en ciertas cuestiones, ¿no? Y eso es algo valorable a la hora de evaluar una campaña de advocacy. La constancia y la actualidad. Esto es, por ejemplo, es una infografía de cómo las bibliotecas han respondido al COVID, pero esto se publicó a los días, a las semanas de cerrar por la pandemia. Esta capacidad de reacción, que tienen es realmente asombrosa. Nuevamente, las cartas enviadas a los legisladores, las declaraciones, todo en su base de datos, todo aquí público. Bueno, tienen presencia en medios tradicionales, pero también en medios sociales, ¿no? Tienen aquí, pues si ustedes lo quieren consultar, una guía de mejores prácticas en medios sociales, cómo dirigirse desde cada web social o desde cada herramienta a determinado público, etcétera. Las campañas basadas en historias, lo que yo les comentaba al principio del storytelling. En general, lanzar campañas muy potentes con mensajes personales, ¿no? Esta es una campaña en colaboración con Google, que era My Library, My Story. Este tipo de hashtags colaborativos que pueden parecer, pues no sé, así un poco comunes, al final anima a muchas personas a identificarse con ciertas historias, ¿no? El uso de eslóganes. Claros, simples. Este era un ejemplo de las bibliotecas transforman. Y en cada apartado pues, veían qué elementos de la sociedad están transformando. Uno de ellos precisamente era sobre el tema de la salud. Como decíamos, mucho material de apoyo, ¿no? Cómo se crea pues, ese universo expandido con herramientas, lo que ellos llaman caja de herramientas o toolkits, que tú te puedes descargar desde un ejemplo de un tweet, desde una infografía personalizada, etcétera. Y la rendición de cuentas, es decir, cuando una campaña de advocacy la hemos evaluado y se presenta al público, ¿no? Y en esto, por ejemplo, pues nos dice que ha tenido el impacto de X tweets, 375 artículos sobre el tema, etc. Entonces, esto nos da una idea de que estas campañas se planifican. IFLA, hemos empezado por ALA. IFLA, ustedes saben que es la Federación Internacional de Asociaciones de Bibliotecas, ¿no? Que agrupa. Es que quizá la más internacional y es la que recoge pues, las diferentes sensibilidades de todas las bibliotecas en el mundo, ¿no? IFLA ha realizado una campaña de advocacy muy inteligente porque la ha vinculado con los ODS, que este es un punto que alguien comentaba ayer del desarrollo sostenible y de cómo las bibliotecas, vinculado a esos ODS y esa campaña de las Naciones Unidas, ha tenido visibilidad, ¿no? Entonces ha realizado su mapa, este es el mapa mundial de IFLA, con herramientas específicas que refuerzan su advocacy, ¿no? Entonces, cómo esas historias se conectan a través de la defensa de determinados ODS. Eso es algo sencillo, que todas las bibliotecas están conectadas con nuestros ODS, salud, educación, que puede realizarse. Es algo positivo de IFLA, que tiene checklist para evaluar la estrategia de advocacy, mecanismos de trabajo, es decir, cada uno de los pasos que hemos ido viendo y cómo se pueden medir a nivel de competencias. En general, las capacidades o competencias de
que hemos visto en Advocacy pues es entender nuestro entorno, coordinar el trabajo, movilizarse, recoger evidencias, comunicación, agentes de decisión y, por último, evaluación. Y no quería finalizar sin terminar con MLA. Espera, que no me pasa. Esto es, antes que no se me olvide, la campaña de IFLA de 10 minutos para la Advocacy, ¿no? Fue hace unos años donde recopiló varias iniciativas que duraban 10 minutos sobre diferentes cuestiones pequeñitas a la hora de relacionarnos o defender nuestras ideas, ¿no? Se ha apagado otra vez. Ahora ya. Gracias. Y bueno, ustedes pueden visualizar y trastear en el hashtag y cómo esto se representó en el blog, etcétera, pues nos dio una idea de pequeños trucos a la hora de mejorar la interacción y visibilizar nuestras instituciones. Vale. Este es el ejemplo de SILIP, que es el mismo caso de Reino Unido, ¿vale? La asociación profesional. Es también una asociación muy activa y es el ejemplo que os ponía al principio de campañas elaboradas con socios o con otras instituciones para posicionarnos. Es el ejemplo del Million of Decisions que hemos hablado, ¿vale? Destinada a promover la figura de los bibliotecarios en salud. Y nuevamente aquí vimos gran material de apoyo, campañas, plantillas de mensajes para Twitter, etcétera. Voy a pasar rápido para finalizar con la Medical Library, porque creo que es un ejemplo de publicidad, de elaboración de infografías, como la ven, eslóganes, banners personalizados para incluso la firma de correo, es decir, elementos pequeños para posicionarnos, ¿no? Estas son estadísticas, las estadísticas que ofrece MLA. Fijaos, vienen de artículos y ellos las transforman y en este caso es cómo las bibliotecas contribuyen a mejorar las decisiones médicas o clínicas, ¿no? Y dan datos del porcentaje que ha supuesto el cambio que la figura del bibliotecario contribuyó a reducir el número de estancias en los hospitales, mejorar beneficios, cambiar un diagnóstico, cambiar una medicación, etcétera. Bueno, creo que es algo que ellos lo realizan muy bien para visibilizarse. Los problemas son similares. Aquí he extraído una información, pues sus argumentarios, al igual que ALA, los tienen públicos. Este, por ejemplo, es un manifiesto de advocacy para que se reconozca la labor de los bibliotecarios como autores de las revisiones de los papers, ¿no? Pues simplemente es un texto consensuado por la Asociación Profesional de Estados Unidos y los canadienses, se firma y es un texto donde se da razones, es un texto que se puede enviar a prensa, son materiales que ya están preparados. En el fondo, al final, las buenas prácticas, al final los problemas, como decíamos, son internacionales, entonces las buenas prácticas están ahí, las están haciendo también otros colegas. Y esto es un ejemplo de lo que os comentaba de guía de recursos, cómo la biblioteca puede defender su papel ante los gestores, guía rápida de material para argumentar, para defender, para posicionarse. Tienen un apartado específico para el espacio, para revalorizarlo, por ejemplo. Yo la verdad os recomiendo tenerlo no como guía o como consulta, porque ofrecen también bibliografía seleccionada y es muy relevante. Y ya para finalizar, ¿no? Es preciso articular una defensa pública en cualquier planificación estratégica de los centros. Obviamente el advocacy es complejo porque todo lo que es voluntario o al final se diluye. Entonces, realizar grupos de trabajo implica determinar responsabilidades y planificación temporal. El advocacy se centra en las personas que toman las decisiones y en los agentes influyentes. Hay que establecer estrategias de comunicación concretas, es decir, valorar, por ejemplo, si el activismo en medios sociales, yo digo si es una cámara de resonancia o no, es decir, hay veces que los mensajes, la burbuja o los mensajes en redes sociales no son tan eficaces como lo que hablábamos de las relaciones interpersonales, buscar aliados, el ejemplo lo hemos visto con iniciativas de alfabetización en salud, preparar datos y evidencias, estas infografías, datos reales de lo que el retorno de la inversión supone, y la construcción de material colectivo.
guías, argumentarios, puesta en común de problemas, como se ha realizado aquí, que puedan obtener soluciones conjuntas y que nos ayuden. Y nada, este sería el punto de partida, por tanto, la colaboración y discusión, y muchas gracias de verdad por vuestra participación y por los vídeos enviados. Vale. Hacemos debate. Sí, ¿no? Está tiempo. Sí. Bueno, ¿qué hora es? Y 10. Pues tenemos como 15, 20 minutos para hacerle preguntas, si queréis que os aclare dudas Sara, para que la mayor parte de personas pueda participar. Si queréis, os agradecemos preguntas directas y concretas, y si hacéis comentarios y reflexiones que también sean concretos. Vale, gracias. Así que, ¿quién se anima? ¿Sí? ¿No? No, bueno. Hola, buenos días y bienvenidos a todos los que han venido fuera de la comunidad. Yo soy el bibliotecario de la Biblioteca del Bierzo, y de los problemas que hemos visto hoy aquí de las bibliotecas, yo he sufrido varios. Primero, en el Hospital del Bierzo había una biblioteca y ha desaparecido físicamente. Yo decía, la biblioteca soy yo. Si alguien quiere algo de la biblioteca, archivos o un artículo, un libro o cualquier otra cosa, pues nada, lo buscamos a través de las plataformas y todo eso. La defensa de la biblioteca, como se comenta aquí de la abogacía y todo esto, es que hay un problema de concepto y de estructura en la biblioteca, pero en la sanidad general, porque nosotros estamos alineados con los objetivos de los hospitales, de las gerencias, estamos alineados con los objetivos de las gerencias de las comunidades y de la salud pública. Y lo que pasa es que hay una especie de guerra, de confrontación entre los intereses de las direcciones y las gerencias, la rentabilidad y una cosa que se llaman índices. Es decir, la sociedad, la presión social, está presionando continuamente pues un índice muy típico en la que se crean plataformas y en la que se crean grupos de presión, y es la lista de espera. La necesidad de que la sanidad sea eficaz, eficiente y económica no va a ser, porque es un derroche continuo de dinero por todos lados. ¿Y qué es lo que pasa en la política de ahora de la sanidad? Todos los servicios que tenemos aquí en la biblioteca es especialmente sensible a desaparecer en muchos de los casos, aunque se necesite, para la formación, la docencia, la investigación, el uso continuado de acceso a la información científica y todo esto. Pero ¿qué es lo que pasa? Somos muy pequeñitos con lo que son los servicios de las direcciones generales de gestión y servicios. Yo he visto como una especie de guerra entre las direcciones médicas, las direcciones de gestión y servicios y las direcciones de enfermería. Digamos que cuando hay una presión de fuera de la sociedad, quiero decir, por resultados sanitarios, porque se bajan las listas de espera públicas, porque sea económico eso, ¿qué es lo que hace normalmente las gerencias, los hospitales? Eso es reducir los espacios. Por ejemplo, en la biblioteca, el mío, en mi caso, ha desaparecido. ¿Para qué? Para ser eficientes en otras áreas, sobre todo la médica. En mi caso se ampliaron laboratorios. Claro, para la línea del objetivo de reducir listas de espera. Y claro, ¿qué es lo que se hace con la biblioteca? ¿Qué se ha hecho, por ejemplo, con las historias clínicas, el archivo en general? Todo eso tiende a externalizarse, pero de una manera, y todo se debe a la presión que reciben los políticos de la sociedad en general sobre la sanidad. Podríamos decir de la sanidad general en este caso porque nos afecta directamente, pero es muy así, muy palpable. Solo hay que ver los periódicos de esta temporada atrás. La pandemia también influye, porque todo influye, y llega un momento que en los servicios que estamos prestando tienden a desaparecer. Desaparecen los espacios físicos, desaparecen los profesionales,
y desaparece hasta los presupuestos. Estábamos subiendo y hay más dinero y tal, pero relativamente, ¿dónde va todo el dinero? Pues intentar reducir las listas de espera quirúrgica, a más equipos, a más profesionales. Ahí la cosa ya cojea, porque parece que no hay más profesionales, hay menos. Se producen más profesionales todos los años, pero no nos queda. Antonio, aquí. disculpa, ¿puedes ir cerrando la idea para Sí, que bueno, si quiere la idea responder es que Sara los pueda servicios participar más gente? generales, los Gracias. que dependemos de servicios generales, todo lo que sea externalizable de los hospitales o de las gerencias se va a externalizar. Es una cosa que yo veo. Y es una cosa que nos afecta, digamos, podemos tener mucha virulencia, pero realmente el confrontamiento está en la sociedad. Quiere rendimientos en la salud. Es decir, es una máquina industrial de la salud. Y claro, ahí empiezan los recortes y desaparecen bibliotecas, desaparecen archivos, se externaliza, mejor dicho, servicios de cocina, servicios de seguridad, servicios de todo tipo de servicios sociales, que antes era parte integrante de la salud y de los hospitales y de las gerencias. Pero llega momentos que cuando hacen índices y hacen rendimientos, pues... Ya, vale. Muchas gracias. ¿Veis por dónde va el problema, sí. no? Bueno, pues nada, muchas gracias por dejarme ir. Bueno, yo estoy de acuerdo y más que una pregunta, estoy de acuerdo con su reflexión, ¿no? La idea del valor económico de todo, ¿no? Al final es así y son decisiones y cuando se hacen estudios de percepción también a políticos, en esas entrevistas que yo les digo del estudio se ven tensiones en la decisión. Quiero decir que a veces, por eso las advocacy decimos que no es oposición, es también entender a quien toma las decisiones, ¿no? Pero, por ejemplo, hablamos de rendimiento en salud y una de las cuestiones porque este problema es universal, estas infografías que yo les he enseñado, estos estudios de Roy, demuestran que también se puede tener el argumento económico para decir, la biblioteca, ¿cuánto ha ahorrado en el apoyo a esta investigación? ¿Cuánto ha ahorrado? Sé que son estrategias de investigación más complejas, ¿no? Y que es un valor a largo plazo, pero como vimos a ver si lo puedo dar para atrás, que me pareció realmente muy interesante esta infografía, ¿no? ¿Cuánto tanto por ciento estas publicaciones o estas decisiones o este apoyo del bibliotecario ha reducido en todo esto? Yo sé que es a largo plazo, ¿no? Pero realmente la biblioteca, los bibliotecarios, ustedes cuando contribuyen con sus investigaciones, con las búsquedas sistemáticas, ¿cuánto ahorran? ¿No? Hay que darle un poco a veces la vuelta, ¿no? a la toma de decisiones eficientes, ¿no? Y aquí incluso han calculado pues, el tanto por ciento que se reducen las estancias en los hospitales, ¿no? En base a esa investigación que se genera. Yo sé que es complejo y, como digo, es a largo plazo, no hay recetas mágicas y hay que luchar contra lo que usted bien comenta, ¿no? El entramado de decisiones y de prioridades a veces. ¿Alguna pregunta, comentario? Sí. Allí atrás. Hola, buenos días. Soy Conchi Caro del Hospital Universitario Muta de Tarrasa. Y bueno, yo solo quería comentarle, bueno, está todo el rato aquí, lo digo, no lo digo y al final voy a decir. Sí. Es que yo creo que hay una transformación sobre los espacios que tenemos o los que teníamos, o los que nos darán o los que no nos darán o los que nos quitarán. Yo creo que para mí una de las soluciones o una de las oportunidades que tenemos es incluir la ciudadanía dentro de los espacios de los servicios de información. Da igual universitarios, hospitalarios o biblioteca pública, es que da igual. Nosotros, para mí, somos los especialistas que damos información sobre salud, no solo a los investigadores y no solo al propósito y a los objetivos de las organizaciones, que en este caso pues eso se centra en el ciudadano. Nosotros, yo creo que si se incluyen en nuestros servicios, en nuestras informaciones, porque claro, vemos que la sociedad busca, el ciudadano, el 80% de las búsquedas que hace en Google es de salud. Y nosotros que damos información de salud, si incorporamos a este ciudadano a nuestros servicios, ¿por qué nos van a cerrar las bibliotecas? Sí. Bueno, nada más, solo era eso. Gracias.
Bueno, pues muchas gracias. Y yo en esta exposición he tratado de manifestar esa idea, ¿no?, de la influencia también externa, es decir, de la influencia social fuera de las barreras de nuestra institución. Y por eso la primera imagen era esas campañas de alfabetización en salud en bibliotecas públicas por especialistas en salud, que son ustedes. Y esa colaboración a veces hace que la fuerza social ayude a nuestros centros. Es decir, la ayuda no solo es interna, al final tiene que ser también externa, ¿no? Entonces yo creo que es muy buen comentario. Muchas gracias. ¿Alguien más? Bueno, ¿se anima? ¿No? Si quieres, a lo mejor, Sara, hacernos como un resumen o unos puntos que crees que podríamos tener. Muchas veces salimos aquí a lo mejor con la energía, ¿no?, del Congreso, pero para cuando salgamos de aquí, ¿qué nos recomiendas o qué nos sintetizas todo esto que nos has contado? Incido, y así lo he hablado también ayer de manera informal, bueno, pues en la necesidad de colaborar. El activismo pasa por buscar mecanismos o foros para poner problemas en común. Esto es uno de ellos, pero anual, o no, ni siquiera es anual, ¿no? No se hace, no, pues, pero tratar de que esas relaciones se mantengan en el tiempo, buscar mecanismos para canalizar problemas conjuntos y tratar de elevarlos desde la colectividad. Y luego hacer grupos de trabajo, pues por ejemplo en SEDIC de verdad lo estamos intentando, es difícil, pero lo hemos integrado la advocacy ya en la planificación estratégica. Hacer grupos de trabajo para, con pequeñas iniciativas, ver cómo se puede de manera colectiva elevar ciertos temas a la agenda mediática o a la agenda política, pero yo creo que desde el conjunto. Hay veces que solo los problemas se ven si afectan a gran escala, ¿no? Y eso es un poco la idea. Yo también os recomiendo echar un vistazo, bueno, pues a estas webs, a estos manuales, y lo que de verdad necesiten, bueno, tienen ahí mi dirección y para pasar material, la presentación, lo que de verdad necesiten, y que nada, que mucho ánimo y muchas gracias por vuestro trabajo y vuestra labor. Muchas gracias a ti, Sara. Ya. Bueno, pues ya está. No sé si esto nos lo... Hombre.